Bueno, Calala es un fondo de mujeres, antes que nada, ¿no? Como que nosotras intentamos movilizar eh, solidaridad desde el Estado español a Centroamérica y México. Eh, un poco como que nuestra misión es fortalecer al movimiento feminista allá a través de distintos recursos. El principal pues es un recurso económico, ¿no? Como que nos parece que eh, sí o sí un movimiento social necesita recursos. Intentamos que esos recursos sean lo más flexibles posibles para que las organizaciones puedan decidir cómo y en qué movilizarlo, pero pues también otro tipo de acciones, ¿no? Como sensibilización aquí en Cataluña, trabajamos también en Madrid y en el País Vasco, ¿no? que tenemos distintas actividades. Entonces un poco eso es lo que hacemos, ¿no? Como compartir también los privilegios que tenemos las feministas desde Europa, acceso a medios de comunicación, la cercanía con instituciones, para poder facilitar también el diálogo de las compas organizadas allá. Nuestros objetivos principales es fortalecer al movimiento de mujeres, ¿no? O sea, eso lo hacemos allá muy específicamente en Centroamérica porque están Salvador y Nicaragua, que son dos países que tienen prohibición total para el aborto, acceso al aborto, ¿no? Entonces, como un poco nuestro principal objetivo es fortalecer estos movimientos para que logren la despenalización, al menos por tres causales, ¿no? Que es peligro de la vida de la madre, si es producto de una violación, y eso incluye todos los embarazos de mujeres menores de 15 años, porque se considera violación en todos los casos. Y también cuando el feto es inviable o viene con alguna enfermedad, discapacidad fuerte que va a ser, que pueda hacer mucho más sufrimiento para la madre que realmente las posibilidades de que esa vida se dé en condiciones óptimas. Y acá en España creemos que tenemos que impulsar la agenda de las mujeres migradas, ¿no? Como hay una parte también de responsabilidad del norte global, que no es solo cómo trabajamos con Centroamérica, sino qué estamos haciendo con las poblaciones afro, con las poblaciones de latinas, con las poblaciones de mujeres musulmanas dentro del Estado español, ¿no? Que habría que también abrir y querer ver desde el movimiento feminista blanco estas realidades, y no solo reconocer que existen, sino incorporar en nuestra agenda las demandas que tienen estas comunidades. Nosotros trabajamos con latinoamericanas un poco por la historia del fondo, ¿no? Como que Calala se funda a partir de la experiencia de mujeres feministas que estuvieron en Centroamérica, sobre todo en la época de los procesos revolucionarios, como el movimiento sandinista, ¿no? Entonces como que intentamos un poco seguir esa línea de cuál es como este grupo, porque si no se nos empieza a abrir mucho, ¿no? Hay migrantes de muchos lados. En este sentido, pues nosotras siempre intentamos financiar cosas de derechos sexuales y reproductivos, pero también nos hemos dado cuenta que no es una prioridad para el movimiento de mujeres migrantes aquí. Entonces estamos financiando grupos que trabajan sobre derechos de trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces sindicatos independientes, trabajamos con un grupo de mujeres hondureñas que son internas, entonces ellas viven en donde trabajan limpiando. Y ahora estamos un poco explorando esa área, ¿no? Como también encontrar un balance entre lo que nosotras como fondo queremos, que es una agenda muy clara de derechos sexuales, y lo que el movimiento está luchando, que es derechos de las trabajadoras y cooperativismo. Como que también muchas organizaciones de mujeres migrantes se dieron cuenta que más allá de dar servicios y capacitación, hacía falta lugares de trabajo digno, y están montando sus cooperativas, que creemos que es... Mira, para mí eso me parece un tema complejo, porque
Creo que para todas es una victoria que el movimiento feminista tenga esta visibilidad, ¿no? O sea, como yo llevo poco tiempo en España, llevo como 1 año y medio, y me mataría de gusto ver que en México salen tantas mujeres a la calle, ¿no? O sea, como después de la sentencia de la manada me pareció muy impresionante la capacidad de reacción. El 8 de marzo yo jamás había visto medio millón de mujeres juntas en una manifestación, ¿no? O sea, como que me da un poco esta emoción de decir, bueno, al menos algunas están logrando posicionar su agenda y en un mundo tan patriarcal. Por otro lado, creo que ya hay un diálogo fuerte entre las feministas catalanas organizadas aquí y grupos de feministas que no son blancas sino racializadas. Y que, por ejemplo, la no participación de los grupos afro, ¿no? Que cuando fue el 8M explícitamente en Madrid salieron las de Afroféminas a decir, a ver, nosotras no vamos a ir a creo que ha abierto un diálogo importante, ¿no? Y me parece que eso es lo que hace falta entre el movimiento de mujeres, ¿no? Primero entender que el verdadero enemigo no somos nosotras, y tener la disposición de hablar, y que las mujeres racializadas tenemos que exigir tener este diálogo y darle contenido a nuestros feminismos diversos, ¿no? O sea, como me parece que es muy cierto que hay grupos que han sido invisibilizados, pero creo que la solución a esto es exigirle a las compañeras blancas que están liderando que se sienten a hablar con nosotras y no ponerle el pie al movimiento feminista español y catalán que tiene su propia agenda, ¿no? O sea, a mí me parece muy legítimo que ellas quieran hablar de violencia patriarcal en el sistema de justicia español. También necesitamos que hablen de la ley de extranjería porque es racista, colonial y nos está matando a las mujeres migrantes, ¿no? Pero bueno, aplausos a que al menos han puesto el tema de la justicia patriarcal en la mesa. Con este acto creo que fue justo una respuesta. A ver, en este espacio hay un grupo de migrantes que están encerrados pidiendo varias cosas. Que se modifique la ley de extranjería, que se haga realidad el empadronamiento sin domicilio, que no se hagan exámenes para la nacionalidad tan absurdos. O sea, ahora los exámenes son realmente complejos, ¿no? O sea, como que nos parece que también hay medidas que acaban siendo clasistas cuando intentan ser inclusivas, porque para ciertos grupos de migrantes es muy difícil contestar esos exámenes porque no tienen una formación cívica de la sociedad catalana y española, ¿no? O sea, como hay trabas y sobre todo es un tema de renunciar a violencia institucional, ¿no? Que los CIES, que son los centros de deportación, se están usando como para retener migrantes como si fueran ganado y redistribuirlos por el país, ¿no? O sea, hay centros como el CIE de Palma, que los CIES están hechos para tener temporalmente a la gente que se va a deportar. Bueno, ahí menos del 1% de la gente que llega se deporta. Lo que hacen es que los redistribuyen en España, ¿no? No los están regresando, sino están usando estos centros tal cual como si fueran ganado, porque aparte vienen por poblaciones muy vulnerables que están buscando trabajo, que son mano de obra barata, y el Estado español con la mano en la cintura los reparte a donde se necesita mano de obra barata. Ese tipo de cosas, o que no haya servicios médicos, entonces si hay una emergencia se les mueren los inmigrantes ahí. No se verifica que sean mayores de edad, entonces tenemos a menores de edad en centros para adultos que representan un riesgo. Tienen una agenda amplia y llevan ahí ya como 2 semanas, y el encierro del viernes se convocó específicamente al movimiento feminista a que participara en este espacio y fue una discusión muy rica, ¿no? O sea, como creo que es un tema sensible, levanta muchas pasiones también esto de decir feminismo blanco, ¿no? Entonces había desde las que llegaban a decir
que no, que esa no era la discusión correcta, hasta otras mujeres que no tienen una formación feminista, pero que llegaron a ese espacio, ¿no? Como que fue muy rico y muy diverso. Y también se habló de autodefensa, que bueno, que ese es todo un otro tema, es algo que está como muy de moda y muy vivo aquí en Cataluña, y que también era un poco el regresar, ¿no? O sea, ver cómo el movimiento de aquí está entendiendo la acción feminista y escucharlas a ellas un poco. No, no hubo suficiente tiempo y espacio como para hacer un comunicado conjunto, ¿no? O sea, como que no haya así una declaratoria que salga de ahí. Un poco la conclusión a la que llegamos es que apoyar al encierro de los migrantes, por más que no tuvieran un discurso de género, era en sí mismo una acción feminista, porque era solidarizarnos con la agenda de las comunidades de las mujeres racializadas y migrantes. Entonces, un poco la conclusión del espacio es ese: sigamos discutiendo como feministas, pero mientras tanto necesitamos que nos apoyen en este espacio y que hagan propia la agenda, y que se den cuenta que hay ciertas dinámicas racistas que también afectan a hombres migrados, ¿no? O sea, el 90% de la gente que deportan son hombres. Y al final, si queremos solidarizarnos con las comunidades migrantes, tenemos que hacerlo con la comunidad y ver el problema estructural y abrir la solidaridad también a los hombres, a las familias, a un poco salirnos de nuestra agenda de mujeres, ¿no? O sea, esa creo que podría ser una conclusión. Pues el encierro está ahí todos los días, el espacio está tomado y hay que ir lo más que se pueda, ¿no? O sea, el próximo viernes nos volveremos a reunir como más asamblea de feministas, pero bueno, la idea es asistir a las marchas y manifestaciones que se convoquen desde el encierro migrante y seguir el liderazgo que estos grupos de migrantes tienen, ¿no? Que ya tienen su propia agenda y habrá que acompañar. Nosotros mostramos apoyo, pero también financiamos a grupos de mujeres migrantes. Tenemos relación con varios grupos de los que están organizando el encierro, ¿no? Entonces, aunque de forma específica no estamos financiando el encierro, creemos que dar sostenibilidad a estos grupos de mujeres es parte de apoyar al movimiento migrante. Hemos colaborado con Sindillar, que es un sindicato autónomo de mujeres que hacen trabajo en el hogar, con las chicas de Mujeres Migrantes Diversas, que son estas chicas hondureñas. Ahora no tenemos el proyecto como el contacto activo, pero en años pasados trabajamos con la Casa Iberoamericana de las Mujeres en Barcelona. Colaboramos también con Mujeres Palante, ¿no? Que ellas están como más metidas en formación y cooperativismo y pues sí, o sea, como que nuestra visión de cómo apoyar es hacer eso, tener primero espacios de encuentro y de intercambio, ¿no? Que las mujeres que estamos trabajando con inmigrantes nos conozcamos entre nosotras, y luego las organizaciones con las que coincidimos políticamente y que vemos que son organizaciones de mujeres que tienen un trabajo serio y un compromiso con los derechos de las mujeres, pues financiarlas. Sí, el 15 de mayo tenemos la presentación del informe de agresiones a defensoras de derechos humanos. Es un informe de agresiones que pasan en México, Honduras, Salvador, Nicaragua y Guatemala.
Y eso es parte de los proyectos de cooperación que hacemos, ¿no? O sea, nosotras trabajamos con la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras y lo que ellas hacen es que tienen una base de datos donde registran agresiones, desde amenazas, intimidación o violencia de la pareja que viven defensoras y activistas, que ellas hacen muchas cosas, o sea, defienden territorio, derechos sexuales y reproductivos, derechos laborales, ¿no? Como mujeres que hacen política un poco. Y lo van a venir a presentar aquí a Barcelona el 15. Entonces nos van a acompañar 5 mujeres que vienen de allá, que nos van a platicar no solo de las agresiones, porque eso es como un poquito la punta del iceberg, ¿no? Sino de cuál es el contexto actual allá y por qué se está dando esta violencia tan alarmante. O sea, la verdad es que ahora entre México, Honduras y Nicaragua, que cada uno tiene crisis distintas, estamos casi en guerra en la región, ¿no? Tienen más muertos que Siria entre los 3 países juntos.